Un pandillero se grababa a sí mismo en TikTok, presumiendo tatuajes, rapeando sobre su barrio, burlándose de la policía frente a la cámara. Pensaba que era intocable. Pensaba que ese teléfono era su trofeo, su vitrina, su forma de decirle al mundo, aquí mando yo. Nunca imaginó que ese mismo aparato terminaría siendo la prueba que lo hundió a él y a toda una estructura de extorsión que llevaba meses exprimiendo a comerciantes en la Unión. Y lo que había guardado ahí adentro, cuando por fin lograron ponerle las manos encima, fue tan grave, tan detallado, que todavía hoy sigue destapando nombres nuevos. Si te interesa conocer las capturas más impactantes, los operativos policiales y cómo caen las estructuras criminales más peligrosas de El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque este caso tiene giros que vas a querer ver hasta el final. Antes de llegar a lo que encontraron en ese teléfono, necesitas entender el terreno donde pasó todo esto, porque nada de lo que hizo este hombre fue casualidad. Todo estaba calculado, todo tenía un propósito, y entender ese propósito es lo que te va a permitir entender por qué esta captura fue tan importante. La Unión es un departamento en el oriente de El Salvador, pegado al Golfo de Fonseca. Tiene puerto, tiene comercio activo, tiene rutas de transporte que conectan directamente con Honduras y con Nicaragua. Es un territorio de movimiento constante, buses que entran y salen, camiones cargados de mercadería, comerciantes que abren sus negocios todos los días esperando ganarse la vida, y donde hay ese nivel de movimiento de gente y de dinero, siempre hay alguien esperando para meter la mano. Desde hace años, el barrio 18 no solo tiene presencia en esa zona, tiene control, y ese control no se nota a simple vista, no es un control que grita, es un control que se siente en cada comerciante que paga sin decir nada, en cada transportista que ajusta su ruta sin dar explicaciones, en cada vecino que desde niño aprende qué preguntas jamás se hacen en voz alta en ese territorio. En ese ambiente, rodeado de esa cultura del silencio obligado, creció José Rubelí Benítez Tejada. Y dentro de la clica tribu unionenses locos del barrio 18, este hombre no era un soldado raso. Escaló, paso a paso, hasta un puesto que muy pocos dentro de la estructura llegan a ocupar jamás: palabrero. ¿Qué significa exactamente ser palabrero? ¿Y por qué es de los roles más peligrosos y a la vez más difíciles de atrapar dentro de una pandilla? Esa palabra no aparece en ningún código penal salvadoreño. No la vas a encontrar como cargo oficial en ningún expediente judicial, pero dentro de la estructura de la pandilla significa algo muy concreto y muy poderoso. Es el que ordena, el que decide qué se hace, cuándo se hace y quién lo hace. Es, literalmente, el cerebro de las operaciones locales de esa clica. Con una sola instrucción, puede activar un crimen, o puede frenarlo. Y lo más importante, normalmente el palabrero se mantiene lejos, bien lejos de la ejecución directa, no se ensucia las manos, no aparece en la escena del cobro, no deja huella. Por diseño, es casi imposible de señalar directamente. Manda, pero no está. Y el alias que le pusieron dentro de la pandilla lo confirmaba todo, sin ningún tipo de disimulo. Le decían el crimen, no el violento, no el cobrador, no algún apodo genérico, el crimen, así tal cual. Como si ese hombre fuera la definición misma de todo lo que la pandilla representaba en ese pedazo de territorio. Pero aquí está el primer quiebre importante de este caso, y quiero que lo tengas presente durante todo lo que viene después. José no se quedó siempre en esa posición protegida de solo dar órdenes desde lejos. En algún momento, empezó también él mismo a bajar a cobrar junto a los suyos. Esa decisión, la de mezclarse con la ejecución directa además de coordinarla desde arriba, fue una de las primeras grietas que terminaron construyendo el expediente que lo hundió meses después. Pero eso, todavía, no es ni la mitad de lo grave que se pone este caso. Para entender la magnitud real de lo que José coordinaba, hay que seguir la cadena de extorsión completa, paso por paso, porque estaba armada con una frialdad que a cualquiera le pone la piel de gallina. Todo arrancaba con un primer contacto. Alguien de la clica tocaba la puerta de un comerciante, de un transportista, de cualquier negocio visible dentro del territorio y le dejaba caer una propuesta que en realidad era una sentencia disfrazada de conversación amable, un pago mensual a cambio de seguir con las puertas abiertas, a cambio de seguir con vida. Ese primer acercamiento,
Ese primer golpe psicológico lo hacía Óscar Alberto Reyes González, alias Gánster, el encargado específico de abrir extorsiones nuevas dentro de la clica. Pero acá viene algo que muy poca gente conoce sobre cómo operan estas estructuras. Gánster nunca, jamás, volvía a cobrar. Ese era el diseño exacto del sistema. Una vez que la víctima aceptaba pagar, y en ese territorio casi siempre terminaba aceptando, la cadena pasaba a otras manos completamente distintas. José, junto a 5 cómplices más dentro de la misma clica, rotaban entre ellos para recoger el dinero en fechas y en lugares diferentes cada vez. Hoy iba uno, la semana siguiente iba otro, el mes que entraba aparecía un tercero distinto. La víctima veía caras nuevas en cada entrega y no podía señalar a nadie con seguridad, porque nunca era la misma persona 2 veces seguidas. Y ahí, exactamente ahí, encajaba José como palabrero, coordinando quién iba, cuándo iba y en ocasiones yendo él mismo también, sin que eso le quitara ni un gramo de control sobre el resto de la operación. Pensá por un momento en don Rafael, un comerciante de 53 años, con más de 2 décadas vendiendo en el mercado de la Unión. Cuando Gánster tocó su puesto en 2021, don Rafael no gritó, no armó ningún escándalo, no llamó a la policía. Hizo exactamente lo que hace la gente que conoce cómo funciona ese territorio. Calculó en silencio cuánto podía apartar cada mes sin que su propia familia notara el faltante, y empezó a guardarlo desde antes de que llegaran a cobrarle. Porque en la Unión, todos saben algo que nadie dice en voz alta. El que dice que no puede pagar, amanece con el negocio cerrado, y el que insiste en no pagar, a veces ya no amanece. Durante meses, don Rafael vio pasar caras distintas cada semana frente a su puesto. Un joven diferente, un día distinto, un punto distinto dentro del mercado para hacer la entrega. Nunca el mismo rostro 2 veces seguidas. Ese sistema, diseñado con total precisión para que él jamás pudiera identificar con certeza a quién exactamente le estaba entregando su dinero, era el mismo sistema que José manejaba desde su celular, mientras al mismo tiempo subía videos de rap a TikTok. Y no era solo don Rafael. En ese mismo mercado, otros comerciantes vivían situaciones parecidas. Una señora que vendía ropa desde hacía 15 años empezó a cerrar su puesto más temprano los días que tocaba cobro, solo para evitar cruzarse cara a cara con quien llegara esa semana. Un dueño de una pequeña ferretería aprendió a tener siempre, sin excepción, un sobre preparado en la gaveta, porque no saber exactamente qué día iban a llegar era parte del castigo psicológico del propio sistema. Ese era el nivel de control que ejercía la clica sobre un espacio tan cotidiano como un mercado municipal, un lugar donde la gente solo quiere trabajar y llevar comida a su casa. Y acá es donde el caso empieza a ponerse verdaderamente perturbador. El mismo hombre que armó un sistema casi perfecto para que nadie pudiera señalarlo con el dedo, se grababa a sí mismo, con la cara totalmente descubierta, presumiendo exactamente quién era. El que coordinaba para que otros ejecutaran los cobros, se filmaba a sí mismo actuando frente a la cámara, como si fuera un trofeo de guerra que necesitaba mostrarle al mundo entero. ¿Por qué alguien con ese nivel de poder dentro de una estructura criminal decide exponerse así, de forma pública, en una red social donde absolutamente cualquiera, incluida la policía, puede verlo sin ningún esfuerzo? La respuesta tiene que ver con algo que muy poca gente entiende desde afuera de estas estructuras. Para las pandillas, las redes sociales no son un descuido de adolescente, son una herramienta de guerra psicológica, calculada, casi profesional. Y antes de contarte por qué ese descuido terminó siendo la trampa que él mismo se puso con sus propias manos, necesitas entender cómo estas organizaciones usan realmente las plataformas digitales. El Barrio 18 y la MS-13 llevan años utilizando TikTok, Facebook e Instagram como parte activa de su operación territorial. Los videos con tatuajes al aire, las señas hechas con los dedos frente a la cámara, los raps presumiendo el barrio y la clica. Todo eso, visto desde afuera, parece pura imprudencia juvenil. Visto desde adentro de la estructura, es estrategia pura y calculada. Primero, cumple una función de control territorial. Cuando una clica muestra fuerza abiertamente en redes sociales, los comerciantes de la zona lo ven, los vecinos lo ven, y sobre todo, los jóvenes que todavía no han sido reclutados lo ven también. El mensaje:
sin necesidad de decir una sola palabra directa, queda clarísimo. Aquí mandamos nosotros, y todo el mundo en este territorio lo sabe. Segundo, y esto es igual de importante, funciona como herramienta directa de reclutamiento. Los videos que más pegaban, los que más interacción generaban, eran precisamente los que mostraban más lealtad, más pertenencia, más identidad de grupo. Para un chavalo de 14 o 15 años que no tiene absolutamente nada en su vida que lo haga sentir parte de algo más grande, esos videos funcionan exactamente como una campaña publicitaria bien diseñada. Le venden pertenencia, le venden una familia, le venden, aunque sea una mentira brutal, la sensación de tener poder en un contexto donde antes no tenía nada. José, con su cuenta principal, construyó durante meses una comunidad digital completa que respondía con señas de la pandilla en los comentarios de cada video. Seguidores que replicaban esas mismas señas en sus propios videos personales. Chavalos que etiquetaban a sus amigos para sumarlos a la conversación. Una audiencia entera, alimentada video tras video, desde un solo celular ubicado en algún punto de la Unión. Sus letras de rap no eran improvisadas al azar. Mencionaban el territorio específico. Hacían guiños directos a la clica. Presumían de un estilo de vida que para sus seguidores se veía, equivocadamente, como poder y como libertad. Él mismo respondía comentarios uno por uno, mantenía viva la conversación, alimentaba el show constantemente. Era, en la práctica, una operación completa de relaciones públicas pandillera, manejada desde un solo teléfono celular. Y cuando TikTok le eliminó esa primera cuenta por violar sus políticas, ¿qué hizo José? No aprendió absolutamente nada de esa señal de alerta. Abrió una segunda cuenta de inmediato, y en el nombre de usuario de esa cuenta nueva dejó, visible para cualquiera que quisiera encontrarlo, el número de su propia pandilla puesto sin ningún tipo de disimulo. No lo escondió entre letras raras, no usó ningún código. Lo puso ahí, a la vista de todo el mundo, incluida por supuesto la Policía Nacional Civil, porque lo que José no sabía, o simplemente no quiso creer, es que desde inicios de 2022, la PNC ya había empezado a destinar recursos específicos y personal especializado al monitoreo constante de perfiles públicos vinculados a estructuras de pandillas. Existía ya, para ese momento, una sección táctica operativa con protocolos concretos y bien definidos para cruzar esos perfiles públicos con bases de datos de pandilleros que tuvieran orden de captura activa en su contra. Y él, con total libertad y sin ningún tipo de precaución, les estaba entregando pistas nuevas cada semana, sin que absolutamente nadie se las estuviera pidiendo. Suscríbete ahora mismo, porque lo que sigue en este canal, sobre cómo cae una estructura completa de extorsión por un solo error digital, no lo vas a encontrar contado con este nivel de detalle en ningún otro lado. Este caso, además, no pasó en cualquier momento. Pasó justo en los meses previos a que el gobierno de El Salvador implementara oficialmente el régimen de excepción, la medida que cambió por completo la forma en que las autoridades enfrentaban a las pandillas en todo el país. Miles de capturas masivas, unidades especiales reforzadas, presión constante sobre cada estructura criminal conocida. José fue capturado apenas unos días antes de que esa medida entrara formalmente en vigor, lo que significa algo importante. No lo atraparon como parte de una redada masiva y generalizada. Lo atraparon por su propio expediente, construido pieza por pieza a partir de sus propios videos. ¿Y cuánto tiempo pasó exactamente entre que encontraron la primera pista y que llegaron hasta su puerta? Ahí está uno de los detalles más interesantes de toda esta investigación, y por fin es momento de contártelo con calma. El primer video que los investigadores de la sección táctica operativa lograron identificar dentro de la cuenta de José tenía algo que la mayoría de los videos de pandilleros en redes sociales normalmente no tienen. No solo mostraba los tatuajes y la cara, mostraba también, sin ninguna intención, el fondo completo de la escena. Pensá en esto un momento, porque es clave. José había diseñado con cuidado un sistema de rotación de cobradores específicamente para que nadie pudiera señalarlo de forma directa. Había armado una cadena entera donde las caras cambiaban constantemente y no había rastro fácil de seguir. Y después, sin ningún tipo de cuidado, se paraba a grabarse a sí mismo en pleno territorio donde operaba, sin prestarle la más mínima atención a lo que quedaba detrás de él en el encuadre.
En ese video específico, José se movió apenas unos centímetros hacia un costado, y la cámara capturó, sin que él lo notara en absoluto, algo que quedó grabado detrás de su figura. Una pared con un color muy particular, la esquina de una estructura reconocible y un cartel parcialmente visible al fondo, con letras que se alcanzaban a leer si el video se pausaba en el fotograma exacto. Ese es exactamente el tipo de detalle que quien está grabando jamás nota, porque está concentrado en mirar a la cámara, y que quien está investigando sí nota, porque sabe perfectamente que el entorno casi siempre termina diciendo más que el propio sujeto que aparece en pantalla. Los investigadores pausaron ese fotograma exacto, lo ampliaron todo lo posible, y comenzaron un trabajo minucioso de comparación visual con imágenes ya conocidas de zonas de operación del barrio 18 dentro de la Unión. Cruzaron el color específico de esa pared con registros oficiales de propiedades del sector. Cruzaron la estructura visible al fondo del video con mapas detallados del distrito. Ese proceso completo de comparación visual, ese trabajo casi artesanal sobre apenas unos segundos de un video de rap, tardó 2 días completos de trabajo constante. 2 días desde que encontraron ese primer video hasta que lograron delimitar un sector concreto del distrito donde debían empezar a buscar. Y ahí es donde entra en juego, otra vez, la cuenta secundaria, la que José abrió después de que le cerraran la primera, la que llevaba, en su propio nombre de usuario, el número de su pandilla puesto sin ningún tipo de disimulo. Esa cuenta les confirmó a los investigadores que el perfil seguía completamente activo, y que alguien lo seguía usando desde ese mismo sector que ya habían identificado. Con esa información combinada, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil tuvieron finalmente suficiente sustento para solicitar formalmente la orden del operativo. Mientras todo este proceso de investigación avanzaba en silencio total, José seguía subiendo contenido nuevo, como si nada estuviera pasando. Seguía rapeando frente a la cámara, seguía haciendo señas con las manos, seguía respondiendo comentarios de sus seguidores uno por uno, seguía burlándose abiertamente de la policía, en videos que él mismo consideraba su mejor demostración de poder frente al mundo. Sin saberlo, sin la más mínima sospecha, estaba construyendo su propio expediente judicial en tiempo real, frente a los ojos de los mismos investigadores que ya lo tenían perfectamente identificado y ubicado. Y por fin llegamos al momento decisivo de esta historia. El 23 de marzo de 2022, días antes de que el régimen de excepción entrara oficialmente en vigor en todo El Salvador, agentes de la sección táctica operativa se movilizaron hacia la Unión. Se movieron sin sirenas encendidas, sin luces que llamaran la atención, con vehículos estacionados a cierta distancia de la vivienda para no despertar ninguna sospecha entre los vecinos ni activar ninguna señal de alerta dentro de la clica. El mismo silencio absoluto que José usaba para coordinar sus cobros de extorsión, la policía lo usó esa madrugada exacta para llegar hasta su puerta. Cuando los agentes finalmente entraron a la vivienda, José estaba adentro. No estaba grabando ningún video en ese preciso momento, no estaba respondiendo comentarios en su teléfono. Estaba exactamente en el lugar que los investigadores habían calculado con precisión, basándose únicamente en el fondo capturado en sus propias grabaciones anteriores. Cuando vio a los agentes de pie frente a él, no corrió, no intentó negociar absolutamente nada. Se quedó completamente quieto donde estaba, con la expresión de alguien que en ese instante exacto está haciendo una sola cuenta mental y sabe con certeza que el resultado no le está saliendo nada bien. Lo esposaron ahí mismo, sin ningún tipo de resistencia de su parte. Y entonces, en ese preciso instante, llegó el momento que realmente cambia por completo el rumbo de este caso. Los agentes buscaron su teléfono. Suscríbete ahora mismo si querés seguir de cerca cada detalle de este tipo de operativos policiales en El Salvador, porque lo que había guardado dentro de ese celular no era, ni de lejos, solamente lo que cualquiera podía ver de forma pública en TikTok. Había mucho, muchísimo más. Y por fin es momento de contártelo con todo el detalle que merece. El teléfono estaba guardado en el bolsillo derecho del pantalón. Pantalla sin ninguna grieta, relativamente nuevo, del tipo de aparato que alguien cuida con esmero, porque literalmente es su herramienta de trabajo diaria. Y para José, en un sentido completamente real, lo era.
Ese teléfono no guardaba únicamente los videos donde presumía sus tatuajes y rapeaba sobre su barrio para sus seguidores. Guardaba además toda una lista de contactos con apodos específicos que los investigadores fueron cruzando uno por uno con nombres ya conocidos dentro de la clica Tribu Unionenses Locos. Guardaba mensajes completos de coordinación, con fechas exactas y lugares específicos de cobro dentro del mercado y del distrito. Guardaba conversaciones enteras con Gunster, desde mucho antes de que él mismo terminara siendo capturado por las autoridades. Y guardaba también, después de la caída de Gunster, chats detallados con Gabriela González Sánchez, la mujer que tomó el relevo directo del sistema de cobro y que continuó operando la extorsión hasta el año 2023. Ese teléfono era, en la práctica más pura, el archivo completo y detallado de cómo funcionaba toda la maquinaria de extorsión en la Unión. ¿Quién daba cada orden? ¿Quién ejecutaba cada cobro? ¿Quién recogía el dinero? ¿En qué días exactos? ¿En qué puntos concretos del distrito? ¿Y cuánto se llevaba cada eslabón específico dentro de esa cadena de mando? Lo que normalmente le toma años enteros de trabajo de campo, testigos protegidos y vigilancia constante construir a una fiscalía, José lo tenía absolutamente todo guardado, ordenado por fechas y sin ningún tipo de protección ni cifrado, en el mismo dispositivo desde donde subía videos de rap a TikTok. El mismo celular que usaba para presumir frente a sus seguidores era exactamente el mismo que usaba para coordinar crímenes reales contra personas reales, sin ninguna separación entre ambos mundos, sin ningún tipo de precaución básica, como alguien tan absolutamente convencido de su propia impunidad que jamás vio ninguna razón para cuidarse. Con ese expediente completo, prácticamente armado por el propio acusado sin que nadie se lo pidiera, la Fiscalía General de la República construyó el caso judicial que llevó a José y a 6 cómplices más ante el Tribunal de Sentencia de la Unión. 7 pandilleros, un mismo juicio y una condena que dejó un mensaje clarísimo para toda la región: 20 años de prisión para cada uno de ellos, sin ningún tipo de beneficio penitenciario que les permitiera salir antes de tiempo, por el delito de extorsión agravada en contra de comerciantes que durante meses enteros tuvieron que entregar su dinero solamente para poder seguir con vida. ¿Y qué pasó con las víctimas después de que se conoció la condena? Ahí está una parte de esta historia que casi nunca se cuenta, pero que es igual de importante que la captura misma. Imagínate lo que representó ese día para don Rafael. 53 años, más de 2 décadas parado detrás del mismo puesto en ese mercado. Meses enteros calculando en absoluto silencio cuánto podía apartar cada mes sin que su propia familia notara la diferencia en la casa. Meses aprendiendo, sin que se le notara en la cara, a reconocer cuál de los jóvenes que se le acercaba esa semana en particular era el cobrador de turno. Meses cargando un peso enorme que no podía contarle absolutamente a nadie, porque decirlo en voz alta era mucho más peligroso que simplemente seguir pagando en silencio. El día que se conoció la condena, don Rafael abrió su puesto exactamente como cualquier otro día normal. Acomodó su mercadería con calma, encendió la luz, esperó a que llegaran los clientes de siempre, solamente clientes esta vez, porque los que llegaban a cobrar lo que él no debía, esta vez, ya no iban a volver jamás. Imagínate también a los jóvenes de la Unión que seguían la cuenta principal de José en TikTok, los que respondían con señas de apoyo en cada comentario, los que veían en esos videos algo que a ellos, equivocadamente, les parecía poder y les parecía libertad. El día que esa cuenta principal quedó completamente deshabilitada, muchos de ellos entendieron, sin que nadie tuviera que explicárselos con palabras, exactamente lo que había pasado. El hombre que rapeaba con los tatuajes al aire, burlándose abiertamente de la policía frente a la cámara, terminó esposado precisamente porque la policía había encontrado y estudiado con calma esos mismos videos que él subía con tanto orgullo cada semana. Y esto tiene que quedarte muy claro, José tampoco cambió su comportamiento después de esa primera advertencia con la cuenta eliminada. No aprendió absolutamente nada. El patrón completo se repitió con la cuenta secundaria, la que llevaba el número de su propia pandilla puesto como nombre de usuario. Esa cuenta quedó ahí, congelada exactamente en el tiempo, la misma foto de perfil, los mismos brazos cruzados mostrando el tatuaje con el número 18 grabado en la piel, pero sin ningún video nuevo, sin ninguna actividad reciente,
sin nadie respondiendo comentarios desde el otro lado de la pantalla. Un monumento digital completo a su propia caída, disponible todavía hoy para cualquiera que quiera entrar y buscarlo. Esto tampoco termina en la sentencia, y esto es importante que lo sepas. Los contactos guardados dentro de ese teléfono todavía están siendo verificados, uno, por las autoridades salvadoreñas. Hay nombres completos dentro de esa lista que, hasta donde se sabe públicamente, todavía no han sido plenamente ubicados ni capturados. Hay conversaciones enteras que apuntan hacia movimientos de dinero que van mucho más allá del territorio de la Unión, que podrían conectar directamente este caso con otras estructuras criminales y con otros departamentos del país. Es decir, lo que ya conocemos públicamente podría ser solamente la punta del iceberg de una red mucho más grande de extorsión que operaba con total impunidad, mientras absolutamente nadie la estaba mirando con la atención suficiente. Este tipo de casos también dejaron una lección clara para las propias autoridades salvadoreñas sobre el valor real de las redes sociales dentro de las investigaciones criminales. Lo que antes se consideraba simple vanidad juvenil dentro de las pandillas, hoy se estudia como una fuente activa de evidencia digital, y eso cambió, de forma permanente, la manera en que unidades especializadas de la Policía Nacional Civil abordan este tipo de estructuras en todo el país, no solamente en la Unión. Y aquí quiero dejarte una pregunta para que la pienses con calma, y para que me la respondas directamente en los comentarios, porque de verdad quiero leer lo que pensás sobre esto. ¿Crees que plataformas como TikTok tienen alguna responsabilidad real cuando permiten, aunque sea sin querer, que pandilleros construyan audiencias completas, presumiendo abiertamente de sus crímenes frente a miles de seguidores? ¿O la responsabilidad recae completamente sobre quien decide subir ese contenido, y la plataforma en realidad no tiene ninguna forma efectiva de evitarlo a tiempo? Pensá, por un momento, en la magnitud completa de lo que pasó en este caso. José Rubelí Benítez Tejada se pasó meses enteros, probablemente años, construyendo un sistema de extorsión diseñado específicamente para que nadie pudiera señalarlo jamás con el dedo. Un sistema sin huellas directas, sin caras repetidas, sin ningún rastro fácil de seguir para una víctima común. Y después, con sus propias manos, subió un video donde el fondo, un simple fondo de la escena que él ni siquiera notó en el momento de grabar, terminó revelando absolutamente todo lo que necesitaban saber. La cuenta principal lleva ya años completamente deshabilitada, pero esa segunda cuenta, la que lleva el número de su propia pandilla como nombre de usuario, sigue disponible hoy, todavía, para cualquiera que quiera entrar y ver con sus propios ojos cómo terminó el hombre al que dentro de su propia estructura le decían, sin ninguna ironía, el crimen. Este caso es apenas uno de los muchos que seguimos de cerca en este canal, sobre cómo caen realmente las estructuras criminales en El Salvador, cómo operan por dentro lejos de los ojos del público, y qué errores específicos terminan destapando años enteros de silencio y de miedo acumulado en comunidades como La Unión. Si querés estar al tanto de cada nueva captura, de cada operativo policial, de cada juicio que sacude a las pandillas en este país, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y quédate pendiente, porque lo que viene después de este caso todavía se sigue investigando activamente.